con Santiago Gómez y toda la información política. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Un saludo para ti y para todos los que se conectan a esta hora al noticiero del mediodía. Tenemos que empezar hablando de este operativo en el que se han detenido a 9 integrantes del ejército peruano, entre ellos un general de brigada. Lamentablemente la Fiscalía investiga un nuevo caso de presunta corrupción en la adquisición de combustible. Lore, el ejército no puede despercudirse de estos llamados gasolinazos, estas investigaciones donde integrantes, incluso te decía, jefes, altos mandos, líderes dentro del ejército peruano terminan viéndose involucrados en delitos. En este caso lo que se investiga es la colusión agravada en una compra de combustibles en el año de 2022 y hemos tenido este momento ciertamente indignante también para una institución de ver cómo algunos de los jefes han sido detenidos incluso frente a sus subalternos. Vamos a ver este momento de las detenciones. Te voy a dar el detalle de quiénes han sido capturados, detenidos preliminarmente por 10 días, pero vamos a también contar qué encuentra la Fiscalía, por qué los detiene, cómo se dio esta situación y también recordar otros antecedentes. Esto no es una novedad, lamentablemente en el ejército peruano la compra de combustible siempre se ha visto tocada por estos presuntos delitos de corrupción, pero así fueron las detenciones en este caso llamado Los Centinelas. Ahí estamos viendo, Lore, cómo ingresan a las oficinas. En este caso vemos al general de brigada Henry Mario Acosta Bernoulli, jefe del Estado Mayor en la región Piura. Por supuesto es un momento de tensión donde incluso los generales elevan la voz y los policías a cargo del operativo les piden que mantengan la calma, que se pongan a disposición, los esposan y los meten a la camioneta. Te digo, las detenciones se produjeron en las regiones Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y también en Lima. Un general dentro de los detenidos, pero también un teniente coronel, el teniente coronel Andrés Eneque, 3 mayores, un capitán, 3 técnicos y un civil, que sería el administrador de El Grifo, que había ganado la licitación para esta venta de combustible, ¿no? Así estamos viendo cómo en diferentes puntos del país se dio con esta detención, 18 allanamientos a domicilios también, Lore. Un hecho que te digo resuena también por el historial que hemos tenido ya de casos de presunto robo o compras arregladas. Bueno, Edwin Donaire sigue preso por el caso gasolinazo, sin irnos muy lejos, y estamos hablando de alguien que fue comandante general del ejército peruano. Exacto, el caso gasolinazo se remite a los años 2006 y 2009, precisamente bajo el liderazgo de Donaire se identificó esta suerte de delito de corrupción en la adquisición de combustible y se le impuso una pena a Edwin Donaire, que ahora cumple prisión precisamente por ese delito. Podríamos ir también al caso Los Capos del Diésel en el 2019, 20 oficiales detenidos por presunto robo de combustible. Se hablaba de 1 millón de soles en el robo de combustible entre los años 2013 y 2018. En este caso específico, el operativo Centinela, la investigación de los fiscales, señala la fecha del delito como el 2022. El Grifo Yarut Energy Gas ganó una contratación pública para abastecer de combustible al ejército en el contexto de las elecciones regionales y municipales. A partir de eso se dan estas detenciones. No hablamos de un monto como en el caso de Los Capos del Diésel de 1 millón o en el caso del gasolinazo que implicaba a Edwin Donaire, pero sí hablamos de 3 pagos que podrían sumar casi 60.000 soles, 58.000 soles. En todo caso, Lore, aquí la cantidad no es lo más importante, sino uno diría, ¿no? Cómo entre los altos mandos del ejército todavía estamos viendo este patrón de que las compras de combustible no se hacen de la mejor manera. La Fiscalía encuentra
razones, encuentra concertaciones, encuentra triangulaciones y los acusa por colusión agravada, ¿no? Y uno diría, si estos casos se siguen repitiendo, a pesar de que han visto preso a un comandante general del ejército, o sea, saben que se ha dado sanciones, y esto se sigue repitiendo, se siguen dando estos casos, significa que probablemente todavía estén aquellos que pasan piola, estén aquellos que realmente logran el crimen perfecto, o al menos así parece. Sigue siendo altamente tentador el negocio de la gasolina, y uno se pregunta, ¿tenemos que mejorar las cabezas en el ejército? O en todo caso, tenemos que decir, ¿saben qué? Que hasta que aprendan que el ejército no se encargue de la compra de gasolina. Esto lo va a tramitar el Ministerio de Defensa, esto lo va a tramitar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, porque ¿saben qué? Ustedes han demostrado sistemáticamente que compran con coima. Exacto, compran defraudando al Estado. Eso es lo que investiga la Fiscalía. En este caso, te decía, 3 pagos a un grifo. Ha sido detenido también el administrador del grifo, implicado en este caso de presunta corrupción. Lamentable también para la imagen del ejército peruano, que sigue sufriendo por este tipo de patrón. Irregularidades en la compra de combustible. Ahora, ¿qué ha dicho el ejército ante estas detenciones? Desde el cuartel general llega un comunicado fechado con hoy 23 de agosto y dice lo siguiente: el ejército del Perú viene brindando las facilidades del caso a las autoridades judiciales a fin de que realicen las diligencias sobre este presunto delito de colusión agravada ocurrido en el año fiscal 2022. Lamentable nuevamente, sobre todo por el ejemplo que pueden dar estos militares detenidos, incluso detenidos frente a sus subalternos, Lore. Es también una situación que puede llegar a afectar la moral en el ejército peruano. Es durísima la escena de ver a militares detenidos frente a las personas que deberían tomar su carrera como ejemplo, ¿no? Un general, en este caso de brigada, implicado. Por supuesto, son 10 días de detención, 10 días que van a permitir a los fiscales obtener más información para presentar una acusación y finalmente a ver si la justicia decide llevarlos a juicio a estos militares y encontrar una sanción pronta, ¿no? Ver si son efectivamente culpables del delito que se investigan y ver cómo pueden ser sancionados. Y por supuesto merecen las máximas sanciones, porque es una carrera que se basa mucho en la moral, en la ética, en la confianza a tu superior, porque sabemos que las Fuerzas Armadas, las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones, y el único responsable es el superior que las imparte, y si ese superior no actúa de manera correcta, si está involucrado en actos de corrupción, ¿qué mensaje acaba dándole a todos los subalternos? ¿Te acuerdas que hace días, a propósito de la denuncia de Punto Final del rancho de los miembros de las Fuerzas Armadas, le preguntábamos a nuestros televidentes qué castigo deberían tener los militares involucrados en casos de corrupción? Y todos coincidían, en la mayoría, que debían ser degradados, ¿no? Esa degradación pública, dando un mensaje claro a todos los subalternos de que más allá de las sanciones penales, moralmente ya caput. Claro, es algo que incluso te diría, duele mucho al militar que es separado porque es una humillación, porque además te arrancan los galones, es una ceremonia dolorosa, como corresponde. Y es humillante. Realmente no se da en muchos casos la degradación de un oficial de alto rango. Lo que hemos visto es más bien el pase a retiro, digamos, separarlos de la institución, pero todavía manteniendo los beneficios que te puede haber estado o que te puede haber dado toda la carrera militar que has hecho. En este caso hablamos de gente que tiene décadas, por supuesto, en 35 años de servicio, 40 años de servicio para pasar al retiro. Reiteramos, un general implicado, un general detenido, Henry Mario Acosta Bernuy, jefe del Estado Mayor en la región Piura. Por supuesto, este operativo no solo ha tenido lugar en esa región, sino en otros puntos del país, pero no ha habido todavía una reacción política del ministro de Defensa, Jorge Chávez. Quien ha reaccionado es más bien la institución, la Comandancia General del Ejército, a través de este comunicado. Es una noticia en desarrollo. Si quieren tener más detalles sobre esta información, pueden ingresar a latinanoticias.pe. Ahí hay una nota muy completa
con toda la información en torno a este nuevo caso de gasolinazo. Lamentable ver cómo una institución año tras año cae en este tipo de presuntos delitos, y finalmente también destacable la labor de las autoridades que, aunque ven cómo se repite este patrón, no cesan en investigar a los presuntos malos militares. Y a propósito que pides la reacción política, el ministro de Defensa tiene que decir algo, probablemente el jefe del gabinete también, porque estamos hablando de hasta generales de brigada, no estamos hablando ni siquiera de mandos bajos, mandos medios, estamos hablando del jefe de Estado Mayor de Piura. Entonces estamos hablando de una persona muy importante en el escalafón militar, que ahora que se vienen los ascensos en diciembre, probablemente estaba en el cuadro de honor para acceder a otro puesto. Y no me quiero desviar de la denuncia de Punto Final, de El Rancho de las Fuerzas Armadas, porque el único que nos dio respuesta, el único que dio cara fue el representante que pusieron del Comando Conjunto. Pero ¿dónde está la respuesta del ministro de Defensa? ¿Dónde está esa reacción también? Son casos de corrupción en la comida que recibe ese miembro de las Fuerzas Armadas, en la gasolina que se compra para la tropa. Entonces tenemos que mirar lo que está sucediendo, mirando ya el fondo, no solamente el caso que hace noticia. Sí, te decía, antecedentes en el año 2006, antecedentes en el año 2019, incluso si uno retrocede hacia los años 90, tenías una situación de graves casos de corrupción en la adquisición de armamentos, en la adquisición de aeronaves en el ejército peruano. Esa situación, si quieres, ya no se ha visto, pero sí el patrón de sospecha grave en el caso de compra de combustibles es algo de lo que la institución no puede despercudirse. No. Sigue afectando a la imagen del ejército este tipo de delitos de corrupción, en este caso colusión agravada. Vamos a ver si hay una reacción firme desde el ministerio. Por supuesto, es una detención preliminar, es un primer paso que dan los fiscales para poder interrogar. 15 días, ¿no? Exactamente, tenemos una detención preliminar por 10 días, Lore, voy a precisar esa información, 10 días era la información que tenía. Y se van a dar interrogatorios a los militares detenidos, un general, un teniente coronel y otro grupo de subalternos, en total 9 militares y un civil que era el supuestamente que triangulaba en representación de la empresa privada que se habría visto beneficiada. Lamentable lo que hemos visto, sobre todo este momento de las capturas, ¿no? Las personas que tendrían que velar por la seguridad del país siendo detenidas, investigadas con sospecha de haber defraudado al Estado de esta manera, ¿no? Terrible, de verdad que da mucha vergüenza. Pobre todos los miembros de las Fuerzas Armadas correctos, probos, que se comprometen con esa vocación de servicio, de amor a la patria, de convicción por ayudar al prójimo, y que se ven envueltos finalmente en estas situaciones, porque justos pagan por pecadores. Al final del día dicen, ay, el ejército es corrupto, ¿no? Acaba siendo ese el titular. No, y la imagen queda afectada sin duda alguna, la imagen del ejército y la imagen de honestidad que deberían preservar los jefes militares.